Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Coopera Infancia. Como ustedes saben, estamos desarrollando los objetivos de desarrollo de la niñez. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante de estos 8 objetivos, como es el incremento de muertes maternas en el Perú, cómo cuidar la salud materno y neonatal. En realidad es un tema muy importante por el cual existe una gran preocupación, especialmente por el histórico de cómo la pandemia también nos ha afectado en este rubro tan importante como es el cuidado a la mamá y al bebé, y cómo ha aumentado pues este tipo de problemas de muertes que podrían ser de verdad curables, evitando la muerte de la mamá, evitando la muerte del bebé, pero nuestra realidad es esta y es por eso que estamos hoy día con el señor Freddy Torres, quien es coordinador territorial del MIDIS, porque vamos a hablar a fondo sobre este tema tan importante que corresponde a uno de los 8 objetivos del ODN. Bienvenido, Freddy, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Clotilde. Muchísimas gracias a la invitación al evento de hoy día. Gracias al Salgalú y a Coopera Infancia por hacer posible esta reunión y presentación de la primera ODN que está ligada a la salud materna y neonatal. Creo que va a ser clave y va a ser importante y estaré atento a las preguntas que puedas ir desarrollando. ¿Cómo no? De verdad que es muy importante hablar de este tema porque estamos en un periodo bastante complejo y donde las muertes se han aumentado por causas previsibles. ¿Cuáles son las principales causas de estas muertes que tanto nos afectan? Hay aspectos que la pandemia ha acrecentado, agudizado y que están ligados mucho al estado nutricional, al estado de los servicios que actualmente se brindan a nivel del país. Y, por ejemplo, para situarnos un poco en el contexto, según el boletín epidemiológico del MINSA de 2020, las regiones que han tenido mayor muerte materna, por ejemplo, ha sido Lima Metropolitana, con 68 muertes. De ahí le seguido Loreto, con 38 muertes, Ucayali con 27 y Cusco con 22. Pero quienes han incrementado la mayor cantidad de muertes maternas ha sido Loreto y Cusco. ¿Esto qué nos dice? Nos dice de que la distribución geográfica y las prestaciones de los servicios vinculados a la salud materna han sido golpeados tremendamente, porque ya como país habíamos mejorado. En los últimos 10 años, a raíz de la presencia de los programas presupuestales que están ligados, en este caso, a proveer servicios para atender a mujeres gestantes, habían logrado que los índices de funciones de mujeres caigan progresivamente. Pero la pandemia 2020 y probablemente 2021 han hecho que nuevamente retrocedamos en esos aspectos. Creo que parte con tener claro que hay servicios que la madre gestante debería recibir para asegurar que el nacimiento sea saludable. Por ejemplo, el pensar en que si queremos asegurar un nacimiento saludable empieza con tener controles o exámenes auxiliares. Exámenes auxiliares que van de la mano con identificar si la madre, por ejemplo, tiene una infección urinaria. Algo tan preciso, pero tan importante. Lo segundo, si la madre tiene alguna enfermedad venérea, por ejemplo, o el VIH. Tercero, el pensar o identificar si la madre tiene tal vez alguna infección que pueda acarrear la afectación del bebé. Pero algo importante que hay que considerar es que estos análisis deben ser hechos en el primer trimestre. Y ahí hay un gran reto, porque ¿qué ha pasado? La pandemia ha generado que esto no se dé. Los servicios de salud han estado cerrados a nivel nacional, especialmente en las zonas de los establecimientos de nivel 1 y 2. ¿Y esto qué ha generado? Que las madres no puedan ir a sus controles de manera oportuna en esos 3 meses. Y probablemente lo han hecho después, y muchas no lo han hecho. Y por eso son estos resultados de fallecimientos, y en Lima Metropolitana, siendo una zona urbana, pero que es tan grande, y los servicios de alguna manera se han plegado a los hospitales, y lamentablemente hemos tenido fallecimiento. Y como tú me lo mencionaste, Clotilde, una muerte es importante, y es clave lograr que estas muertes no se den, y es importante que todos los actores en el territorio, gobiernos locales, sector salud, sociedad civil, empresas privadas,
todos nos unamos de manera conjunta para asegurar que estos servicios, que uno a uno los voy a ir mencionando, lleguen, pero lleguen de manera oportuna. Porque si es que llegan, pero no en el periodo esperado, van a haber resultados negativos que lamentablemente se generan a través de una muerte materna. En realidad lo que has señalado es muy importante porque es verdad que el Perú había avanzado bastante con relación a esta atención materno-neonatal, pero frente a la pandemia y con todas las estrategias que han tenido que desarrollar para controlar la pandemia, no vamos a decir que el Estado es culpable o no, pero el Estado tiene una responsabilidad muy grande que no se puede descuidar con pandemia o sin pandemia en esta atención de salud. Y esto es lo que ha quedado en descubierto. Aparentemente, pues son más de 20 años que se ha retrocedido en cuanto a la atención materno-neonatal. Es un problema bastante difícil que se puede enfrentar. De ahí salen muchas otras preguntas. Pero ¿qué estrategia frente a lo que se tiene, frente a lo que se da, se podría establecer para evitar que estas muertes se den, estas muertes materno-neonatal? Perfecto. Pero voy a basarme sobre cifras. Por ejemplo, para poder situarnos en el contexto y que nos permita definir qué acciones o intervenciones o estrategias podríamos implementar. Según el ENDES 2020, por ejemplo, a nivel de los controles prenatales en el primer trimestre, solo el 81.8% de madres gestantes tuvieron ese control. Pero en las zonas rurales, solo el 76.5% lo logró completar en el primer trimestre. Es decir, estas 76% de mujeres lograron tener su control para determinar si tenían alguna enfermedad venérea o alguna enfermedad o alguna infección urinaria, por ejemplo. Exámenes auxiliares en el primer trimestre. Solo 76.5% en las zonas rurales y solo 81.8% en zonas, bueno, en el país como tal. Hay una diferencia, hay un porcentaje considerable de mujeres que no lo hicieron. Otro aspecto que nos permitiría situarnos en el contexto. Hay una diferencia clara a nivel de las regiones naturales, costa, sierra y selva. Imagina, Clotilde, la región o la zona natural que ha tenido menos atenciones o controles prenatales ha sido la zona selva con 78%, la zona sierra con 77.6% y la costera con 84%, por obviamente las condiciones. Pero ¿esto qué nos va diciendo? Obviamente, las condiciones geográficas son factores también que agudizan el acceso a este servicio. Tercero, si queremos pensar, por ejemplo, una madre gestante debe recibir por lo menos 6 atenciones prenatales en todo el periodo de gestación, por lo menos. Pero ¿qué nos dice nuevamente la estadística? ¿Qué ha pasado en el 2020? Para más o menos situarnos. En la zona sierra, el 89% de mujeres han logrado cumplir al menos 6 controles. En la costa, 88%. Pero en la selva, solo el 86% logró 6 controles. Nuevamente, ya vemos que hay necesidad de mejorar las prestaciones en la zona selva, porque obviamente, zona selva comunitativa, por ejemplo, porque ahí no podríamos, o la madre gestante no podría saber realmente cuál es su condición, cuál es su estado de salud, cuál es el estado de salud del feto, cómo viene cómo viene incrementando su peso, por ejemplo, o si está de alguna manera consumiendo los suplementos nutricionales adecuados. Es decir, una madre gestante debe consumir ácido fólico, debe consumir hierro y debe consumir calcio. Sí o sí. Si es que no lo consume o, nuevamente, el sector que en este caso provee estos servicios, que es el sector salud, no está disponible en ese momento en el territorio, lamentablemente la mamá, o la madre gestante en este caso, va a tener un mayor riesgo de tener probablemente problema de riesgo de muerte materna. Y obviamente la muerte materna no va sola, es decir, no solo es la pérdida del bebé, sino el riesgo del fallecimiento de la mujer. Y si las condiciones no son las adecuadas en el territorio, imagínense. Por eso, sitúo esto en el territorio. Es importante esas 4 condiciones para asegurar realmente que la mamá pueda tener un parto saludable, y esto sin pensar, Clotilde, por ejemplo, en el parto institucional.
como país ya habíamos logrado un gran avance en esto. Muchos de los partos eran en los hospitales, pero ¿qué pasaba nuevamente en el 2020? Por ejemplo, en zonas urbanas, el 97% se dan como partos institucionales, pero en zonas rurales solo el 83%. Es decir, hemos retrocedido nuevamente. Estos aspectos que he ido mencionando a nivel de lo que nos dice la ENDES generan ya condiciones desfavorables en función a la ubicación de la población, y justo la pandemia genera eso, que servicios que están ubicados en los estratos rurales, amazónicos o dispersos son los que estén cerrados, y por ende las madres o las mujeres gestantes no han podido llegar, y lamentablemente eso ha generado estos incrementos de fallecimientos, y obviamente no es solo eso, sino el efecto que se genera en el hogar. Mencioné esto como parte de la información para que nos permita saber cómo estamos como país, y creo que a partir de eso, qué acciones deberíamos hacer como Estado, como gobierno ahora, y como sociedad civil, como parte de Coopera, para promover que los decisores políticos empiecen a mirar estos aspectos, porque creo que son importantes y son claves para asegurar los futuros ciudadanos y ciudadanas que el Perú va a tener. En realidad es muy importante porque sabemos que además nuestra Carta Magna da por ley que las mujeres y los niños tienen un derecho a la sobrevivencia, a estar bien cuidados. Pero también nosotros nos preocupamos por esta falta de información, esta falta de educación, porque hay que promover la salud de la mujer. Muchas veces señalan cómo podemos evitar los embarazos a edad temprana. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le daría para tener una mejor salud, un estado físico mejor y evitar esos embarazos a edad tan temprana, que en muchos casos es por falta de información? Sin duda, esto parte por diferentes sectores. Es decir, el pensar en un nacimiento saludable o el pensar en una gestación saludable, si es el término, es pensar en que los diferentes sectores de gobierno consideren brindar información de manera oportuna a la población, es decir, a los adolescentes, a los jóvenes en la etapa universitaria, a través de los programas sociales, por ejemplo, que están ligados a este público objetivo, como por ejemplo Juntos, es un programa social que tiene un contacto muy cercano con las madres gestantes y o con la población. Caliguarme, que es otro programa social también que está ligado a esto, podría ser una forma de llegar. Pero bueno, el pensar también en esto va de la mano ¿con qué? Con que las madres gestantes tengan información, o madres adolescentes, tengan información de también, si es que llegasen a embarazarse, tienen que también recibir el aporte nutricional, las consultas, las consejerías, y tener el apoyo de la familia. ¿Sabe qué ha sucedido? Hay información que nos hace mención de que, por ejemplo, las mujeres adolescentes embarazadas que tienen a su lado a su pareja son menos sensibles, es decir, hay menos repercusión de un posible riesgo de embarazo en comparación con una mujer que no tiene a su lado. 3%, bueno, tres de cada una puede tener un riesgo de embarazo si es que el esposo o la pareja no está a su lado. Pero ¿qué nos dice nuevamente? En estos tipos de embarazos, los adolescentes no están al lado por problemas sociales, por problemas familiares, y otros factores que se van generando, pero creo que es importante la calidad de información que les brindemos a las adolescentes, a los adolescentes, a los papás. Esto no es un tabú. No deberíamos vendar o taparnos los ojos y decir que no va a suceder. Nuestro país está pasando esto. Hay muchos embarazos adolescentes. Si Clotilde, nos ponemos a analizar esto, la pandemia ha generado que esto se incremente. Los embarazos adolescentes se han incrementado porcentualmente en el 2020, probablemente sea lo mismo en el 2021, el confinamiento ha generado esto, pero creo que va a ser clave la información que podemos brindar desde diferentes sectores: educación, salud,
el Ministerio de Salud y Inclusión Social y otros actores, los alcaldes deben ser partícipes de intervenciones vinculadas a promover educación sexual y reproductiva en su población, por ejemplo, con los centros de salud a través de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunitaria, los CPVCs que existen en cada distrito. Estos espacios son importantes y son claves para asegurar que la información llegue de la mejor manera. Creo que es la única forma de poder tener claridad de que si van a existir más embarazos adolescentes, puede ser, pero que al menos esos embarazos sean seguros, sean controlados, sean con la mejor calidad de información, para que aseguremos que al menos que el niño y la madre tengan un nacimiento y por ende también el niño responda a todas las expectativas que la familia requiere. Si es que no aseguramos esas condiciones, muchas veces los resultados no van a ser favorables, y como tú lo mencionaste también, los riesgos son mayores para la mujer. Y ahora, si le sumamos eso a un número mayor de embarazos, que ha sucedido, es peor todavía para la madre, y más aún si no tiene información. Y si nos trasladamos eso a zonas rurales, donde los servicios no están disponibles de manera oportuna, como lo mencioné, eso agudiza la condición. Creo que es importante que nuevamente los decisores, las autoridades de este nuevo gobierno o las autoridades que actualmente están en el nivel regional y local tomen atención a esto, consideren importante que el embarazo como tal es clave y es ahora lo que tienen que hacer. No esperar a un mayor tiempo para hacerlo, sino es ahora que deberían considerar tomar acciones puntuales y realmente involucrarse en los aspectos vinculados a un embarazo saludable. Has señalado varios puntos muy importantes. Antes de continuar conversando, yo quisiera ver este video que Coopera ha desarrollado, que es muy lindo, con relación a este tema sobre incremento de muertes maternas en el Perú, cómo cuidar la salud materna y neonatal. Veamos, por favor. ¿Sabías que en Perú nacen 30.000 bebés prematuros cada año? Las políticas poco eficientes en la atención integral de las adolescentes, debilidad en la atención materna y el acceso tardío a los establecimientos de salud incrementa este problema. Salud materna y neonatal para evitar la prematuridad es el primer objetivo del desarrollo de la niñez y desde Coopera Infancia proponemos 1. Mejoren la estrategia para la prevención de embarazos adolescentes, enfatizando en el desarrollo de las habilidades sociales y acceso de servicios de salud diferenciados. 2. Identificación oportuna y apoyo a la gestante, asegurando que cada una reciba desde el primer trimestre controles prenatales, examen de orina y sangre y suplementos como ácido fólico, hierro y calcio. 3. En caso de nacimiento de bebés prematuros, asegurar el acompañamiento a las familias y acceso a atención especializada. Aseguremos un embarazo saludable y la atención especializada de niñas y niños prematuros. Freddy, acabamos de ver un video muy lindo que nos aclara un poquito el panorama para entender mejor qué significa pues esta protección materno-neonatal, que es muy importante y que infelizmente pues estamos comprobando que hemos retrocedido muchísimo con relación a este tema. Pero también hay una responsabilidad muy grande de los padres, de la familia, porque estamos hablando en general del Estado, de las autoridades, de la comunidad, de la escuela, en fin, de todos aquellos externos que tenemos responsabilidad. ¿Por qué tanto tabú y por qué a los padres les cuesta tanto conversar con sus hijos? Porque ahí sería una herramienta muy importante para evitar que nuestros adolescentes en general, porque es tanto niño como niña, caigan en este problema que no tienen capacidad de soporte y que muchas veces los padres, al ver la situación, simplemente las ponen fuera de casa. Cuando hacías mención a esta información del por qué el incremento de los embarazos adolescentes, me ponía a pensar en qué ha generado, por ejemplo, la pandemia en estos casi año y medio. Empezamos a ver el tipo de información que se va trasladando a partir de a través de estos espacios de difusión, y vamos viendo ciertas
tendencias que podrían estar induciendo también en algún nivel a los embarazos adolescentes. Como respuesta a esto, creo que los padres tienen un rol muy importante de proteger, pero no controlar, porque eso no funciona. Creo que ya, también nuevamente, ya se ha visto de que el generar control o represión a un joven para que deje de hacer algo, más bien lo incentiva, lo motiva, le genera como un reto sobre eso. Creo que eso no es la respuesta frente a una condición que pueda generar un embarazo, sino más bien el diálogo cercano, el diálogo continuo, e interiorizar esas necesidades, esa ansiedad, esa depresión que los jóvenes están sintiendo, o en general, las personas están sintiendo en este momento, va a ser clave para asegurar una mejor llegada a los jóvenes y, bueno, a los adolescentes en este caso. Creo que es importante la calidad de información, pero más importante es que los padres, madres de familia que nos están escuchando, tengan en cuenta también ese rol de escucha, ese rol de comunicación con ellos y de entender también sus necesidades, porque los jóvenes en este momento tienen necesidades específicas en función al cómo se sienten. Y el cómo se sienten están ligados a estos aspectos que mencioné, que son 3 muy marcados: la depresión, el estrés y la ansiedad. Si es que logramos de alguna manera interiorizar intervenciones vinculadas a eso, creo que tendríamos un gran avance y podríamos mejorar los índices pensando ya en el resultado final, los índices de muerte materna como país, que lamentablemente en el 2020 han superado los 400. Y creo que, obviamente, eso creo que nadie lo quiere. Vamos a seguir hablando del tema, pero antes nos vamos a un pequeñísimo corte y regresamos enseguida. Estamos conversando con Freddy Torres, coordinador territorial del MIDIS y miembro de Coopera Infancia. Nos han hecho llegar 3 preguntas importantes del público y nos gustaría, Freddy, que por favor les pudiese responder. Te voy a leer las 3 preguntas para que tú hagas un resumen de ello, por favor. La primera pregunta señala: se sabe que el Estado no puede cumplir con sus responsabilidades de prevenir la muerte materna. ¿Qué es lo que se puede hacer desde su comunidad? La otra pregunta dice: ¿en qué medida el apoyo psicológico y emocional ayuda a la familia a superar la crisis por muerte materna? Y después, la tercera y última dice: ¿qué representa en la sociedad la muerte materno-neonatal? ¿Y cómo es que el idioma influye en la atención y el apoyo hacia las familias? Preguntas interesantes y que están relacionadas mucho a la información que pude compartir al inicio con los resultados del ENDES, por ejemplo. Y claro, hay aspectos que son importantes considerar. Lo que tiene que ver con cómo prevenir la muerte materna, creo que no solo un trabajo de los sectores, en este caso salud o tal vez educación, que tiene cierta vinculación, sino también de la comunidad, de la sociedad civil también para organizarse de manera local. En el territorio hay espacios de articulación local que se están promoviendo en este momento para luchar contra la anemia y nutrición. Estos espacios de articulación convocan a diferentes actores y son importantes también que en estas reuniones se ponga en agenda lo que vincula la muerte materna y los aspectos que podrían prevenirlas. Creo que eso ayudaría muchísimo a que los decisores políticos primero se informen y segundo, puedan también unirse y promover acciones vinculadas a generar mejores condiciones. Los aspectos psicológicos sin duda van a ayudar. El soporte y contención de las familias a raíz de una muerte materna son claves, porque no solo es la pérdida del feto, sino posiblemente de la madre y los efectos que pueden desencadenar en la familia. Creo que es importante que desde los diferentes sectores se generen condiciones de contención, de prevención, de mitigación, pero también deberíamos pensar más allá, que están ligados a estas condiciones negativas de lo que se relaciona a la violencia, o los aspectos ligados a las condiciones negativas de la violencia,
tal vez, o la culpa que se pueda generar frente a la pérdida de un bebé, por ejemplo. Creo que también son aspectos que la sociedad tiene que empezar a interiorizar y tomar acciones frente a ello. El idioma es clave para comunicarnos. El Perú ha avanzado bastante en esto, pero aún no es suficiente. Los resultados nos lo dicen. Por ejemplo, los controles prenatales en el primer trimestre se desarrollan menos en las zonas selváticas, en la zona selva, por ejemplo. ¿Eso qué nos dice? Como todos sabemos, en la zona selva hay dialectos, y estos dialectos están en función a comunidades, y estas comunidades están dispersas por diferentes partes. Imaginemos que hay un profesional de salud que solo habla el español, o un solo idioma, o un solo dialecto. No va a poder comunicarse, por más que quiera. Creo que es importante que los diferentes sectores, y desde la academia, creo que deberíamos empezar a mirar la formación de profesionales, es decir, dentro de las carreras profesionales, considerar ya la formación de, al menos a nivel básico, de diferentes, por ejemplo, del quechua, del aymara, del wajún, del wampis, y de otros, para que este profesional que ya va a estar en el territorio pueda comunicarse. Porque es un derecho el comunicarnos, y es un derecho de esta persona también comunicarse en su lengua materna. ¿Por qué debería comunicarse solo en el castellano, que es la de profesional? Creo que deberíamos, y entiendo que es una propuesta, que se inicie este proceso de comunicación para asegurar que los servicios lleguen de la mejor manera. Gracias por tu respuesta. Yo espero que estén satisfechos, porque lo que has señalado de verdad es muy importante. Hay muchas personas que en realidad no pueden comunicarse, el idioma siendo tan importante, no pueden transmitir su confianza, y muchas veces estos son los motivos por los cuales no van a ser atendidos, porque el médico no le va a entender y ellos no van a saber cómo expresar sus conocimientos. Te agradezco mucho, Freddy. Si quieres dar un último mensaje, por favor. Sí, agradecerte, Clotilde, por la invitación, agradecer a Salgalú por este espacio, y a Coopera Infancia también por hacer posible el que podamos difundir más información de este tema que es tan importante y que no siempre es visibilizado. Creo que hay aspectos que la sociedad tiene que entender, que, por ejemplo, que se siga dando el aseguramiento universal, especialmente en zonas rurales y selváticas, para que más mujeres, más madres gestantes puedan tener acceso a los servicios, que también son un derecho. Otro aspecto que considero que debería ser puesto en agenda es mirar lo que está ligado a los servicios de salud mental. Lo hablamos hace un momento. Creo que es importante que ya empecemos a tener acción sobre esto, porque hay muchos aspectos que pueden generar que las mujeres gestantes tengan riesgo de un parto prematuro, por ejemplo. Y estos están ligados a la ansiedad, al estrés, y aspectos que van ligados más a una condición mental. Creo que eso también es importante empezar a tomar acción. Y por último, y no menos importante, creo que debería pensarse también en establecer apoyos para los padres que tengan hijos prematuros, naciendo prematuro. Es decir, la ley ya nos dice que son 90 días, más o menos, los que se le da para que puedan tener un pre- y postparto, es decir, de interacción con el niño. Pero creo que deberíamos pensar ya en lo que son los 6 meses para una madre, y asegurar la lactancia materna, por un lado. Por cierto, estamos en el mes de la lactancia materna, y por otro lado, asegurar también esta interacción entre el niño y la madre, esta diada. Y asegurar también, en esta misma línea de propuesta, considerar que el padre también es un actor importante en este proceso, y que debería no ser solo días lo que se les da para poder compartir con su bebé recién nacido, sino pensar ya en más tiempo, por lo menos un mes o 2, porque estas condiciones marcan la vida del niño. Y con eso cierro. Estas condiciones de interacción entre los papás y el hijo o hija van a marcar su vida. Y es importante que también visibilicemos esa necesidad, esa importancia,
y que los diferentes sectores y actores en el territorio, que son, por ejemplo, los gobiernos regionales, locales, comunales, se involucren en eso y generen un trabajo articulado que promueva servicios de calidad, pero de manera oportuna. Creo que esa es la reflexión final, la oportunidad en la cual reciban los servicios, las madres gestantes, van a asegurar un nacimiento saludable y van a asegurar niños fuertes y sanos, que creo que toda la sociedad requiere, necesita. Muchísimas gracias, Clotilde, por la oportunidad. No, gracias a ti, Freddy, por haber estado con nosotros, pues realmente te agradezco mucho tu información, es muy valiosa para todos nosotros. Será hasta otra oportunidad contigo. Y con ustedes, amigos, pues también los invitamos para la próxima semana, siempre con Coopera Infancia y sus 8 objetivos en favor de la niñez. Los invitamos a que nos sigan en las redes de Coopera, en las redes de Salgalú, y también para que firmen el manifiesto en favor de nuestra infancia. Muchas gracias y hasta pronto.